Bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis, de reflexión, de debate sobre medios de comunicación, internet, telecomunicaciones, desde la televisión universitaria, desde TV UNAM. Y hoy con un tema que seguramente si usted ve o escucha noticiarios de radio y televisión, le va a interesar. ¿Cómo ha sido la cobertura hasta ahora de los noticiarios en torno de este proceso electoral? ¿Cómo debería ser? ¿Usted ha presentado, por ejemplo, quejas en relación a cómo ha sido el desempeño de conductores, reporteros? En fin, creo que usted tendría mucho que decir en esta materia. Y también mucho tienen que decir mis dos invitados que tenemos en esta ocasión. Deyanira Morán, bienvenida. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Deyanira es conductora de Prisma RU de Radio UNAM. Ahí la podemos escuchar todas las mañanas, no, en las tardes, ¿verdad? En las tardes de 1 a 3. En las tardes de 1 a 3 y aparte, pues bueno, Deyanira con una larga experiencia en radio. Así Bienvenida. Es. Gracias, Gabriel. Y Primitivo Olvera. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Deyanira. ¿Qué tal? Pues aquí muy contento, gracias muy contento por de recibirte. por invitarme. Coordinador de información en W Radio, estuviste trabajando también muchos años allá en un Grupo Fórmula. En Grupo Fórmula, ya muchos años en la radio y algunos en la tele también, entonces. Y también ahora coordinador de Es la Hora de Opinar. Coordinador de La Hora de Opinar, colaborador también al aire, entonces donde nos dejen, ahí estamos. Hablaremos de una materia que ustedes sin duda dominan, que es justo de los noticiarios, la producción de noticiarios. ¿Y qué les parece si empezamos con este monitoreo? El monitoreo del INE, como ustedes saben, pues ya se realiza desde hace algunos años y tiene el objetivo de que pues, los noticiarios se conduzcan sobre principios éticos, de equidad, y yo creo que ha tenido resultados muy positivos. Recientemente se publicó el primer informe, que es sobre todo de las precampañas, como ustedes saben, y sería importante conocer su opinión de algunos de los resultados. Le vamos a pedir a nuestro productor que por lo pronto pues, nos dé a conocer esta primera tabla que pretendemos analizar y que es la que pues, se relaciona con los resultados en general que tenemos de este primer corte de los noticiarios. Bueno, ahí están. Este monitoreo pues, abarca prácticamente los meses de diciembre a febrero de este año, y lo que estamos viendo en relación a radio y televisión es de que hay una mayor cobertura fundamentalmente de López Obrador, está hablando de un 39.49%, casi un 40%. Después José Antonio Meade aparece en cuanto a tiempo asignado con 33.98%, casi vamos a cerrar en un 34%, y Ricardo Anaya 26.51%. ¿Qué les dicen estos resultados? Pues yo creo, Gabriel, que en primer lugar es muy importante conocer qué se está diciendo desde los medios y cómo se nos presenta la información. Estamos viviendo un momento político importante, que es un proceso electoral, donde entre otros cargos elegiremos al presidente. Y estos monitoreos lo que hacen es permitirnos conocer cómo se trabaja desde dentro de los medios. Estos resultados yo creo que van muy enfocados a este intento que quisieran muchos medios de comunicación de tener esa parte de equidad, de pluralidad, de transparencia. Estos resultados seguramente van a ir cambiando conforme se acerquen las campañas y demás, pero nos dan como ese sentir, ese termómetro para ver qué se dice. No solamente, quizás se ha hablado más de López Obrador, pero también habrá que analizar esta parte, si son notas positivas, negativas, en qué escenarios se presentan también, en el caso de la televisión, que es un medio de mucha penetración en la población, qué elementos se utilizan para presentar la nota, en qué contexto, la jerarquización. Yo creo que de entrada es un buen resultado que nos sirve para empezar a medir lo que van a ser las campañas próximamente. Acabamos de pasar este proceso de pre-campañas y ahora pues será muy interesante conocer también ese comportamiento en las campañas. Primitivo Olvera, ¿por qué crees que López Obrador aparece en primer lugar en cuanto a esta cobertura? Yo creo que hay que hacer un poquito de memoria, porque estamos hablando de una cobertura que se dio entre diciembre y el mes de febrero, y me parece que atiende a varios factores que también tienen que ver con la estrategia de cada partido. López Obrador estuvo constantemente haciendo declaraciones, estuvo en los medios. Ricardo Anaya se guardó mucho en el periodo de precampañas, no tuvo realmente salida y ni tampoco tuvo gran cantidad de eventos públicos.
y José Antonio Meade, bueno, pues comenzaba a generar un cierto interés. Vamos a ver un cambio muy fuerte a partir de marzo. ¿Por qué? Porque ya es un tiempo en el que las estrategias son de otra manera, en donde se ha dado una confrontación directa, pues es obvio, ¿no?, entre el PRI y el PAN, o entre el PRI y Ricardo Anaya. Así ha estado planteada la dinámica y la estrategia de los priistas, pero lo que vamos a ver es que esto cambia, esto es muy cambiante. Si nosotros revisáramos lo que pasó antes de noviembre, por ejemplo, podríamos ver que hay un cuarto jugador, incluso un tercer jugador, porque en aquel momento todavía no teníamos realmente precandidatos, ¿no? Entonces, Meade, Anaya, con todas las formas ahí estaban, se hablaba de ellos, pero no tanto, y sí se hablaba mucho, por ejemplo, de Margarita Zavala, ¿no? O sea, si nosotros hubiéramos hecho el monitoreo antes, pues veríamos que Margarita Zavala tuvo una gran cobertura. ¿Qué quiero decir? Pues que la noticia es dinámica y que finalmente tiene cobertura el que genera para quienes estamos como responsables de las líneas editoriales y de los noticiarios en radio y televisión, de los programas de opinión, pues generan lo que nos consideramos nosotros que tienen más interés, ¿no? Y ahorita nos dices más o menos cómo trabajas para lograr esa equidad. Le vamos a pedir a nuestro productor que nos presente la segunda tabla que hemos elegido de este monitoreo, porque es un monitoreo muy amplio, ¿no?, muy exhaustivo, muy preciso. Eso es lo valioso, son principalmente por ahora los noticiarios en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estamos viendo en pantalla esta segunda tabla, que es la de piezas informativas por precandidato radio y televisión. Ahí ya está separado lo que es radio de la televisión. Y por ejemplo, vemos que se repite, ¿no?, la tendencia es decir, darle un poco más de espacio, de tiempo en los noticiarios. A López Obrador aparece en primer lugar, en el caso de la radio. Después aparece José Antonio Meade en segundo y en tercero Ricardo Anaya. Y en el caso de la televisión también se repite, pero vemos como que una diferencia menos notable en el caso de la televisión. Es decir, como que la televisión, cosa que no sucedía eso pues hace algunos años, ahora como que ha sido mucho más equitativa en cuanto a la cobertura de estos precandidatos, ¿no? Como dices, Primitivo, esto puede variar, pero es un dato interesante. Deyanira, cuando tú ves, por ejemplo, este tipo de, y me refiero pues, sobre todo por esta experiencia que tú tienes, este tipo de resultados, ¿a ti te ayuda a llevar a cabo unas coberturas mucho más equitativas, por ejemplo? ¿Lo platicas con el jefe de información? ¿Cómo han trabajado específicamente en Radio UNAM? Bueno, específicamente en Radio UNAM trabajamos de una manera donde queremos que la opinión de los académicos y sobre todo el análisis tenga su lugar muy especial. Lo que nosotros quizás nos hace diferentes de otros medios de comunicación, hablamos de los comerciales, por ejemplo, estas pautas que también nosotros tenemos de parte del INE, es no entrevistamos a los candidatos, no entrevistamos a los actores de la noticia, entrevistamos más bien a quienes hacen esos análisis, que están detrás viendo, igual que nosotros, informándose por muchos medios, no solamente por Radio UNAM, muchos otros medios, y como decía Primitivo, hay un movimiento muy dinámico en el comportamiento de la cobertura de las campañas. De pronto puede ser que en la precampaña Andrés Manuel López Obrador pues hizo algunas declaraciones polémicas, entonces sobre eso, porque es el tema que está, digamos, de contexto, nosotros con tantos expertos de la UNAM, lo que hacemos es llamarle a alguno de ellos que tenga el perfil y analizamos esa propuesta. Lo mismo pasa con los demás candidatos, con José Antonio Meade, con Ricardo Anaya, o en su momento los que vayan ya a estar como candidatos formales. De esa manera trabajamos, tratando de analizar qué sucede en este contexto que se nos presenta. ¿Por qué no decidieron entrevistar a candidatos? Yo creo que es una pregunta muy importante porque el propio candidato te puede dar esa información de primera mano, pero eso es lo que tenemos en todos los medios de comunicación. Tratamos de hacerle esa pequeña diferencia al radioescucha, que está escuchando cualquier estación de radio, el radioescucha de Radio UNAM, queremos hacerle esa visión más analítica que informativa. Primitivo, ¿es difícil lograr la equidad? Es difícil. Yo creo que ha sido un tema de años, ¿no? Porque cuando se empezó a plantear
la equidad en las contiendas electorales. Pues eso es de la época de Woldenberg. Ya es de la época, es decir, este siglo, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, porque todavía, perdón que te interrumpa, todavía allá a fines de los años 80 la cobertura era principalmente hacia el PRI. Los candidatos de oposición no figuraban. Para nada. Y eso pero esto ha venido cambiando, ¿no? Sí, es cierto. Eso vino a cambiar. Pues a raíz del surgimiento de las fuerzas de izquierda, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, posteriormente también hay que decir que cada reforma electoral se hace a la medida de los perdedores, siempre hay una manipulación. Y me parece que el tema de los medios también ha sido objeto de ese, no sé si de esa confusión, pero sí de esa dinámica también muy cambiante. Y ha habido una discusión durante años muy fuerte en torno a qué es la equidad, ¿no? Si se trata de darle el mismo tiempo a cada candidato, si se trata de hacer una sección de campañas políticas, pero creo que la respuesta, una de las respuestas todavía, hasta hace muy poco tiempo, en otros medios, no solamente en Radio UNAM, en canales de televisiones, no entrevistar a candidatos, para evitar decir, es que le diste 12 minutos y le diste 11 y medio, y entonces hay Pero equidad, ¿eso no vulnera el derecho a la información de la ciudadanía? Posiblemente sí, yo creo que no si tienes reglas claras, es decir, si como en el caso de Radio UNAM dicen, no entrevistamos a ningún candidato, no entrevistamos a ningún candidato. También hay que tomar en cuenta que, vamos, no solamente hay elecciones presidenciales, hay elecciones de todo tipo. Este año va a haber, creo que 3,000, así es. 3,000 más de 3,400. Más de 3,400 puestos de elección popular. Y entonces ahí sí te enfrentas con un tema de equidad. Si el diputado al distrito 2 te pide, el candidato a diputado al distrito 2 te pide espacio, pues en función de la equidad le tienes que abrir el espacio a todos. Claro. Y no vas a acabar, no hay tiempo que alcance. Sí, bueno, hay demasiados candidatos. Hay demasiados candidatos. Y bueno, me parece que la salida periodística, además, es la equidad no consiste en tener un cronómetro. Finalmente, si Ricardo Anaya hoy no genera información que resulte tan importante periodísticamente hablando, pues recibirá menos cobertura, o si no trabajó hoy López Obrador, pues mismo que le invente cosas, ¿no? Bueno, con eso nos quedamos, tenemos que hacer una breve pausa. Aparecen aquí, ahora sí que al borde de su pantalla, las redes sociales para que se comunique con nosotros, nos proponga temas, opine sobre estos temas que consideramos muy relevantes en esta democracia que estamos construyendo día con día en nuestro país. Vamos a la pausa. Una vez que empiece el proceso electoral y las precampañas, el INE tiene a su disposición los 96 spots que tiene, o 48 minutos en cada señal de radio y en cada señal de televisión, no importa si sean públicas o privadas, tiene y administra estos 96 impactos. Se dividen estas señales en básicamente 3 grandes cajones. Cuando estamos en precampañas, los partidos políticos tienen 31 de los 48 minutos y la autoridad electoral tiene 17 minutos. Por partidos políticos hay que entender a los 9 partidos políticos nacionales, pero también a los partidos políticos locales. Luego, y por autoridades tenemos que entender, aparte del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y los órganos públicos locales electorales y tribunales locales y las fiscalías locales. Entonces tenemos, digamos, pues más de 150 distintos sujetos. Entonces, esto es en precampaña 31-17. Para intercampaña, que es un periodo que no es precampaña ni es campaña, y ahí los partidos no pueden hacer promoción por el voto. Entonces la distribución son 24 y 24. El 50% se le va a los partidos y el 50% se queda con las autoridades. Y para la campaña, donde precisamente el legislador lo que busca es que la gente conozca cuáles son las ofertas que tienen, digamos, y que van a ir a votar,
se da 41 minutos a los partidos y 7 minutos a la autoridad. Y bueno, se requiere una tecnología muy sofisticada. Nosotros, que es algo que es inédito en el mundo, esto es una construcción mexicana a partir de tecnología básicamente militar que se tenía, y entonces la adaptamos a un uso civil, en este caso un uso electoral, y entonces lo que tenemos es la posibilidad de poder captar las señales en estos 143 lugares. Primero almacenamos más de 30,000 horas diarias de señales de radio y televisión a lo largo y ancho del país, por un lado, y luego poder verificar en tiempo real cómo se van dando estos cumplimientos. Si tuviéramos que hacerlo con ojos humanos en la totalidad y todo el proceso sería muy complejo, entonces tenemos un sistema dual. Tenemos primero un sistema automatizado que va, digamos, a través de herramientas de computación, van precisamente generando en dónde están los spots, a qué hora se transmitieron, y finalmente después hay una verificación con ojos humanos para validar que nuestro sistema informático no dé ni falsos positivos ni falsos negativos, es decir, que tengamos la información correcta. Afortunadamente el modelo de comunicación política que tenemos y la infraestructura y la experiencia de los distintos partidos nos da buenas cifras. Tenemos un cumplimiento de más del 98% de los concesionarios, la gran mayoría tienen cumplimientos arriba del 99%, entonces en general hay cumplimientos muy buenos. Ahí donde no hay, bueno, pues ya empiezan, digamos, las investigaciones y en su caso las sanciones a medios en particular, pero lo que te podría decir es que en general el cumplimiento es muy alto. Vía la red, quien tenga red en www.ine.mx, y de no ser así, vía transparencia, o pueden hablar a nuestras oficinas, ya sea en los distritos, en las entidades o a la sede central, y nosotros con mucho gusto podemos dar la información necesaria. Y ahí se va a poder encontrar cuáles son, por ejemplo, todas las estaciones y radio de televisión y radio que se pautan. Se van a poder encontrar las propias pautas, se van a poder encontrar todos los materiales que ordenan los partidos, y después se puede acceder al resultado del monitoreo, y nosotros subimos a lo largo de la campaña un balance semanal del monitoreo que tenemos. Pues muy agradecidos con Patricio Vallades por esta entrevista que nos dio. Sobre todo, como usted se da cuenta, esto está enfocado en esta entrevista a lo que son los llamados tiempos electorales, los tiempos oficiales que usan los partidos políticos y los órganos que pues regulan las elecciones aquí en nuestro país, y que es uno de los ejes también en el uso que se le da a la radio y la televisión. Lo que hemos estado aquí comentando en este programa se relaciona mucho más con el tratamiento informativo de lo que son las campañas, este seguimiento formal. Así es que corren por dos caminos, pero de ahí también esta enorme cantidad de horas que se graban en el Instituto Nacional Electoral, que es donde se desprende también el análisis de los noticiarios de radio y televisión, que es lo que nos permite pues manejar esta información. ¿No es cierto, Deyanira? Así es. Y pues bueno, vamos a regresar pues a lo que estábamos hace un momento. Nos quedamos con que es un poco complejo desde tu punto de vista lograr una equidad total. A ver, yo recuerdo que ahí en el IMER, cuando me tocó ser mediador de este instituto, que sabes, abarca muchas estaciones de radio, ahí procuraban llegar a la equidad, pues, por ejemplo, haciendo entrevistas cuando a veces no había demasiadas actividades de los candidatos, y era una manera de darles a todos un tiempo equitativo.
Sí, el tema es que la legislación te obligaba, porque además no es que te obligue, ahora son recomendaciones, ¿no? Me parece que ya más se apela a la ética de los medios. Hay lineamientos, ¿no? Hay lineamientos que son eso, recomendaciones para los noticiarios y programas informativos. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años? Y lo estamos comentando ahorita, que nos obligan a quienes participamos en los medios, a quienes diseñamos las programaciones y las coberturas mediáticas, a estar pensando en ideas, ¿no? En fórmulas para tratar de ser, y en algunos casos para parecer equitativos. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay que tocar varios elementos en donde sí podemos ser equitativos y en donde hay que también balancear las cosas con mayor dificultad, pero que también debemos estar encaminados a ello. Los elementos que tenemos para ser equitativos me parece que son las notas informativas, notas que no duren lo mismo necesariamente, porque entonces sacrificas el contenido por la duración, ¿no? Que tengan más o menos una duración similar en las notas informativas, dejar muy claro que la otra parte es la opinión, y quien opina, quienes comentan en los medios, bueno, pues tienen un sesgo, todo mundo, no hay opinadores químicamente puros, y el día que lo sean van a dejar de ser opinadores, por eso lo son. Pero entonces, si recurres a uno, entonces también tienes que tener una contraparte para tratar de tener un equilibrio. Y el otro tema son las entrevistas, y ese es un buen debate, el que tú decías que se daba en el IMER. Compensar con entrevistas o no compensar con entrevistas, es como decir, ¿qué es lo importante que tiene que decir cada uno? Y ahí sí depende, creo yo, del criterio del periodista. Porque no es solamente lo importante que tienen que decir, hay muchas veces ha habido muchas veces que los periodistas nos vamos por lo espectacular de una declaración, entonces quiero tener a Ricardo Anaya, quiero tener a López Obrador, pero en algunas otras ocasiones, quizás las menos, el interés de irte más allá de la declaración, de la coyuntura, te lleva a decir, bueno, yo quiero preguntarle otras cosas al candidato, y eso también te puede generar un desbalance, por lo menos en la apariencia. ¿Quién te va a decir si? Pero pues ahí también entra el tema cualitativo. Claro. ¿No? ¿Cuál es tu postura frente a un sí, que finalmente ¿no? se da esa valoración, ¿no? De manera positiva o negativa. Deyanira, ¿con qué te despedirías? Porque ya el tiempo se nos está terminando. ¿Qué le recomendarías a los radioescuchas televidentes? ¿Cómo deben leer los noticiarios para tener una visión mucho más amplia? Porque, pues bueno, digo, como bien lo dice Primitivo, quizás haya simpatías hacia algunos candidatos en lo particular. Lo vemos, por ejemplo, con el tratamiento negativo, sobre todo de la poca editorialización que tenemos. Hablamos de un 9 a 12%, todas las notas son editorializadas de manera negativa o positiva, pero hay un sesgo, sobre todo en las negativas a López Obrador y menos hacia José Antonio Meade. ¿Cómo deberían leer los radioescuchas televidentes esto? Pues mira, yo antes que periodista también soy una radioescucha, una televidente que quiero estar informada de la mejor manera para este proceso electoral. Yo creo que debemos estar, y creo que las audiencias han ganado mucho espacio, debemos ser críticos como audiencia, estar escuchando quizás muchas estaciones de radio o algunas televisoras para informarnos, pero tener un criterio propio, y en este criterio propio que queremos formar también, pues lo hacemos desde Radio UNAM. Yo sí quisiera invitar a toda la audiencia que está viendo en este momento TV UNAM y tu programa a que nos acompañe de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener también la mirada desde la perspectiva de periodistas, vamos a tener ahí los lunes esa perspectiva para ver qué está pasando en este informar, porque sin duda será muy importante cómo nos informemos y qué nos están diciendo los medios, y ser muy críticos. Entonces les queremos ofrecer esa parte. Yo decía, no vamos a entrevistar a los candidatos, no los vamos a entrevistar, pero no por ello vamos a dejar de escuchar sus voces, porque eso va a ilustrar lo que proponga cada uno de los candidatos, y desde esta diversidad de la UNAM vamos a analizar esas propuestas, así que ahí los expertos les dirán qué tan viable o no son las propuestas de los candidatos. Creo que será un muy buen ejercicio. Pues muchísimas gracias, Deyanira Morán, Primitivo Olvera, muchísimas Gabriel, gracias por estar por en este programa. Creo que pues, nuestra audiencia se lleva, no, más bien estoy seguro, con un panorama mucho más amplio sobre el tratamiento de la noticia.
De todas maneras, hay que participar, ¿no? Hay que presentar nuestras quejas, nuestras recomendaciones, ¿no? Como es muy importante. O sea, la audiencia tiene voz, y en los medios y en la radio, en la televisión, sí hay una interacción permanente, sobre todo en la radio. Y bueno, pues se trata de generar un diálogo. Eso hay que hacer, y hay que seguir muy de cerca estos monitoreos que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por encargo del Instituto Nacional Electoral. Son un referente importante para que pues, los noticiarios, a la medida de sus posibilidades, sean equitativos y no suceda lo que sucedía hace décadas, que solo se inclinaban hacia el candidato del partido oficial. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos la próxima semana.